El forastero misterioso, por Mark Twain. Fue el año 1590, invierno. Austria quedaba muy lejos del mundo y dormía. Para Austria era todavía el medioevo, y prometía seguir siéndolo siempre. Ciertas personas retrocedían incluso siglos y siglos, asegurando que en el reloj de la inteligencia y del espíritu se hallaba Austria todavía en la edad de la fe. Pero lo decían como un elogio, no como un menosprecio, y en este sentido lo tomaban los demás, sintiéndose muy orgullosos del mismo. Lo recuerdo perfectamente, a pesar de que yo solo era un muchacho, y recuerdo también el placer que me producía. Sí, Austria quedaba lejos del mundo y dormía, y nuestra aldea se hallaba en el centro mismo de aquel sueño, puesto que caía en el centro mismo de Austria. Vivía adormilada y pacífica en el hondo recato de una soledad montañosa y boscosa, a la que nunca, o muy rara vez, llegaban noticias del mundo a perturbar sus sueños. Y vivía infinitamente satisfecha. Delante de la aldea se deslizaba un río tranquilo, en cuya superficie se dibujaban las nubes y los reflejos de los pontones arrastrados por la corriente, y las lanchas que transportaban piedra. Detrás de la aldea se alzaba una ladera llena de arbolado, hasta el pie mismo de un altísimo precipicio. En lo alto del precipicio se alzaba ceñudo un enorme castillo, con su larga hilera de torres y de baluartes revestidos de hiedras. Al otro lado del río, a una legua hacia la izquierda, se extendía una ondulante confusión de colinas revestidas de bosque y rasgadas por serpientes cañadas en las que jamás penetraba el sol. Hacia la derecha, el terreno estaba cortado a pico sobre el río, y entre ese precipicio y las colinas de que acabamos de hablar, se extendía en la lejanía una llanura moteada de casitas pequeñas que se arrebujaban entre huertos y árboles umbrosos. La región toda, en muchas leguas a la redonda, era una propiedad hereditaria de cierto príncipe, cuyos servidores mantenían perpetua el castillo en perfecta condición para ser ocupado, a pesar de que ni él ni su familia aparecían por allí más de una vez cada 5 años. Cuando llegaban, es como si hubiese llegado el Señor del universo, aportando con él todas las magnificencias de los reinos del mismo, y cuando se marchaban, dejaban tras ellos un sosiego que se parecía mucho al sueño profundo que se produce después de una orgía. Para nosotros, los niños, era Esseldorf un paraíso. No resultaba la escuela para nosotros una carga excesiva. En ella nos enseñaban principalmente a ser buenos cristianos, a reverenciar a la Virgen, a la Iglesia y a los santos. Por encima de todo, fuera de esos temas, no se nos exigía que aprendiésemos mucho. A decir verdad, no se nos permitía. El saber no era bueno para gentes vulgares y quizá podía descontentarles con la suerte de Dios les había señalado en este mundo, y Dios no tolera que nadie esté descontento de sus planes. Teníamos 2 sacerdotes. Uno de ellos era un clérigo muy celoso y enérgico. Se llamaba Padre Adolfo y era muy apreciado. Quizá en ciertos aspectos puedan haber existido sacerdotes mejores que el Padre Adolfo, pero no hubo jamás en nuestra comunidad otro por el que sintiesen todos un respeto más solemne y reverente. Este respeto nacía de que él no experimentaba miedo alguno del diablo. Era el único cristiano de cuantos yo he conocido del que pudiera afirmarse eso con verdad.
Por esa razón la gente sentía profundo temor del padre Adolfo. Pensaban que aquel hombre poseía alguna cualidad sobrenatural, pues de otro modo no se habría mostrado tan audaz y seguro. Todo el mundo habla del demonio con dura antipatía, pero lo hacen de un modo reverente, no en tono de guasa. Aplicaba al demonio todos los calificativos que le acudían a la lengua, y al oírlo sus oyentes se escalofriaban. Con mucha frecuencia se refería al diablo con tono de mofa y de burla. Al oírle las gentes se santiguaba y se alejaban rápidamente de su presencia, temerosos de que fuese a ocurrir algo terrible. El padre Adolfo se había encontrado más de una vez cara a cara con Satanás y lo había desafiado. Se sabía que esto era verdad. El mismo padre Adolfo lo decía. Jamás hizo de ello un secreto, sino que lo pregonaba en todas las ocasiones, y de lo que decía era verdad. Por lo menos en una ocasión existía la prueba, porque en esa ocasión se peleó con el enemigo malo y le tiró con intrepidez una botella. Allí, en la pared de su cuarto de estudio, podía verse el rojo manchón donde la botella había golpeado quebrándose. Pero al que todos nosotros queríamos más y por el que sentíamos una pena mayor, era por el otro sacerdote, el padre Pedro. Había gentes que lo censuraban con que si en sus conversaciones se expresaba diciendo que Dios era toda bondad y que hallaría modo de salvar a todas sus pobres criaturas humanas. Decir eso resultaba una cosa horrible, pero nunca se pudo disponer de prueba terminante que atestiguase que el padre Pedro hubiera dicho cosa semejante. Además, no parecía responder a su propia manera de ser el decirlo, porque era en todo momento un hombre bueno, cariñoso y sincero. No se le acusaba de lo que hubiese dicho desde el púlpito, donde toda la congregación hubiera podido oírle y dar testimonio, sino únicamente afuera en conversación. Naturalmente, resultó tarea sencilla para algún enemigo suyo el inventarlo. El padre Pedro tenía un enemigo muy poderoso, a saber, el astrólogo que vivía allá en el fondo del valle, en una vieja torre derruida y que pasaba las noches estudiando las estrellas. Todos sabían que ese hombre era capaz de anunciar por adelantado las guerras y hambres, cosa que, después de todo, no era muy difícil, porque por lo general había siempre una guerra o reinaba el hambre en alguna parte, pero sabía también leer por medio de las estrellas. Y en un grueso líbraco que tenía la vida de cada persona y descubría los objetos de valor perdidos. Todo el mundo en la aldea, con excepción del padre Pedro, sentía por aquel hombre un gran temor. Incluso el padre Adolfo, el mismo que había desafiado al demonio, experimentaba un sano respeto por el astrólogo. Cuando cruzaba por nuestra aldea luciendo su sombrero alto y puntiagudo y su túnica larga y flotante, adornada de estrellas, con su libraco a cuestas y con un cayado, del que se sabía que estaba dotado de un poder mágico. El obispo mismo, según la voz corriente, escuchaba en ocasiones al astrólogo, porque además de estudiar las estrellas y profetizar, daba grandes muestras de devoción, y éstas, como es natural, causaron impresión del obispo. Pero el padre Pedro no fue de los que compraron acciones al astrólogo. Lo denunció abiertamente como a un charlatán, como a un falsario que verdaderamente no tenía conocimientos de nada.
no otros poderes superiores a los de cualquier ser humano de categoría ordinaria y condición bastante inferior. Como es natural, esto hizo que el astrólogo odiase al padre Pedro y desease acabar con él. Todos creíamos que había sido el astrólogo el que puso en circulación la historia de aquel chocante comentario del padre Pedro, y quien le había hecho llegar hasta el obispo. Se decía que el padre Pedro había dirigido aquel comentario a su sobrina Margarita, aunque Margarita lo negó y suplicó al obispo que la creyese y que librase a su anciano tío de la pobreza y del deshonor. Pero el obispo no quiso escuchar nada. Suspendió indefinidamente al padre Pedro, aunque no llevó la cosa hasta excomulgarlo, con solo la declaración de un testigo. Nuestro padre Pedro llevaba ya un par de años fuera, y el otro sacerdote nuestro, el padre Adolfo, estaba al cargo de su rebaño. Aquellos habían sido años duros para el anciano sacerdote y para Margarita. Ambos habían sido muy queridos, pero eso cambió. Como es natural, cuando cayeron bajo la sombra del ceño obispal, muchos de sus amigos se apartaron de ellos por completo y los demás se mostraron fríos y alejados. Margarita era, al ocurrir el doloroso suceso, una encantadora muchacha de 18 años. Tenía la cabeza mejor de la aldea y en esa cabeza más cosas que nadie. Enseñaba el arpa y se ganaba, gracias a sus propias habilidades, lo que necesitaba para vestir y para dinero de bolsillo. Pero sus alumnos la fueron abandonando uno tras otro. Cuando se celebraban bailes y reuniones entre los jóvenes de la aldea, la olvidaban. Los mozos se abstuvieron de ir a su casa, todos menos uno, Guillermo Meilin, y este bien podía haber dejado de ir. Ella y su tío se sintieron tristes y desorientados por aquel abandono y deshonor, desapareciendo de sus vidas el resplandor del sol. Las cosas fueron empeorando cada vez más durante los 2 años. Las ropas se iban ajando, el pan resultaba cada vez más duro de ganar y había llegado ya el fin de todo. Salomón Isaac les había prestado el dinero que creyó conveniente con la garantía de la casa, y en este momento les había avisado que al día siguiente se quedarían con la propiedad.